Bien, somos el grupo del Río y vamos a presentar el TP404, que es sobre los materiales refractarios, como el tungsteno, el tántalo, el molibdeno y la matriz metálica de tungsteno, a partir de la información que nos da la empresa Plancy. Comenzando por el tungsteno, que también se llama wolframio, que justamente es un material refractario. Esto lo que nos indica es que es un material que va a resistir altas temperaturas, es decir, que a una elevada temperatura va a seguir conservando sus propiedades mecánicas sobre todo, y bueno, también otras propiedades como eléctricas y térmicas. Yendo con esta tabla que tenemos aquí abajo, podemos ver algunas de sus propiedades. Tiene el punto de fusión más alto de todos los metales, de 3420 grados Celsius, por lo tanto también va a tener un punto de ebullición muy elevado. Su densidad es muy alta, de 19,25 gramos por centímetro cúbico, siendo un metal muy, muy pesado, sobre todo si lo comparamos con el hierro, por ejemplo. Esto va a ser muy importante porque al tener con poco volumen de masa, vamos a tener un gran peso. Bueno, tiene una estructura cúbica central en el cuerpo y también podemos ver una serie de propiedades físico-térmicas. Si puede bajar un poco. Bien, hablando de sus propiedades mecánicas, tiene un elevado módulo elástico de unos 410 gigapascales aproximadamente. Esto lo que va a significar es que va a ser muy rígido, eh, pero a la vez va a tener poca deformación plástica. Es decir, es muy poco tenaz. Va a ser muy duro, eh, y esto hace que sea muy difícil de trabajarlo, de mecanizarlo, de laminarlo. eh, pero bueno, también va a tener una gran dureza. Eh, pues bajar. Bien, acá tenemos unas tablas, unos gráficos que nos comparan el wolframio con el molibdeno, ya que el molibdeno tiene unas propiedades muy similares al tungsteno sin llegar a sus valores extremos. Tenemos, por un lado, la conductividad térmica en el gráfico A. Vemos que a medida que va aumentando la temperatura, esa conductividad va disminuyendo, eh, como también a su vez la expansión térmica aumenta a medida que aumenta la temperatura. Y la resistividad eléctrica también aumenta a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, es un material que también se utiliza mucho en componentes eléctricos, ya que permite disipar el calor muy eficientemente o permitir eh, corriente importante, permite el paso de corriente. Eh, para baja presión de vapor y buena conductividad eléctrica, en entornos de alto vacío, el tungsteno es útil para elementos de calentamiento y pantallas protectoras, gracias a una casi nula emisión de vapor y capacidad para soportar, bueno, las altas corrientes, como había denotado, alta temperatura. Es resistente a la corrosión, pero ya a una temperatura bastante elevada del aire, sobre todo del oxígeno, a unos 500 grados ya va a presentar una corrosión importante. Y dentro de la aplicación, bueno, es muy utilizado en la industria aeroespacial por su alta densidad y resistencia térmica, en la medicina, porque, bueno, para alarma, instrumentos quirúrgicos, porque es biocompatible, en electrónica para filamentos y componentes de alto vacío, en fabricación de herramientas y moldes resistentes al desgaste, y también es usado para, por ejemplo, blindaje de radiación y para como contrapeso o para la munición. Y ya seguimos con el tántalo. Bueno, el tántalo es un metal muy duro, dúctil y a la vez es inerte, lo que lo hace que se puede usar en implantes, ya que no va a reaccionar con fluidos corporales. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, presenta una densidad bastante alta de 16,65 gramos por centímetro cúbico, pero es menor que la de tungsteno. Entonces, el primer uso que se le dio a este elemento, al tántalo, fue en filamentos para las bombillas de luz, digamos.
ya que tiene un alto punto de fusión, como me indica acá la tabla, de 3017 grados Celsius. Pero luego más adelante fue reemplazado por el wolframio o el tungsteno, que tiene un mayor punto de fusión, cercano a los 3400 me parece, y aparte es mucho más barato. Bien, cabe destacar que este metal también tiene una alta resistencia a la corrosión, porque al reaccionar con el oxígeno, instantáneamente forma una capa de óxido de tántalo sobre la superficie, y esa capa de óxido es muy inerte. Y bueno, justamente permite usarlo en piezas donde estén expuestas a medios corrosivos muy dañinos, digamos, y bueno, también tiene una biocompatibilidad, que bueno, justamente como nombramos anteriormente, que no reacciona con los tejidos o fluidos corporales. Bien, luego tenemos varias aplicaciones sobre este elemento, que puede ser en industria química, como bueno, en equipos resistentes a la corrosión, en implantes y dispositivos quirúrgicos, y en la aeroespacial, que tengan componentes con resistencia térmica y a la corrosión, como por ejemplo puede ser un uso en los alas de un avión, que tienen que aguantar altas temperaturas y mantener sus propiedades, justamente lo que hace un refractario como este. También su principal uso, o más amplio, en la parte de electrónica, que es en los capacitores o condensadores, ya que lo que destaca de este metal es que puede almacenar una gran cantidad de cargas por unidad de volumen, y bueno, justamente lo hace ideal para usarlo en un capacitor, aparte de que tiene el óxido que puede actuar como dieléctrico. Bien, siguiendo con el molibdeno, en primera instancia podríamos decir que el molibdeno es muy similar, como había dicho, al tungsteno, sin llegar a esos valores tan extremos que tiene el wolframio. Este material combina de manera muy equilibrada la resistencia mecánica, la estabilidad térmica, y tiene una muy buena resistencia a la corrosión, lo que es muy utilizado en aleaciones para mejorar esta propiedad en particular. Tiene un punto de fusión de los más altos también, de 2623 grados Celsius, lo que ya es suficiente como para usarlo en entornos de mucha temperatura. Eh, a diferencia del wolframio, su densidad es mucho menor, eh, y también en esta tabla podemos ver sus propiedades térmicas. Y en cuanto a sus propiedades mecánicas, bueno, también va a tener un elevado módulo de elasticidad de unos 330 gigapascales, pero o sea, va a ser menos rígido que el wolframio, pero también mucho más tenaz. Eh, Va a tener un poquito más de deformación, va a permitir más deformación plástica a menor temperatura. Es mucho menos duro, por lo tanto también es fácil de trabajarlo, de mecanizarlo, laminarlo, eh, y poder darle forma al material, básicamente. Pero bueno, sí, también vamos a tener una gran resistencia al desgaste, eh, por lo que se usa también para herramientas y recubrimientos. En, en cuanto a sus aplicaciones, se usa en la industria metalúrgica, en aleaciones de acero para aumentar su resistencia y también de mejorar la resistencia a la corrosión. En electrónica, en electrodo y componentes de semiconductores, hornos de alta temperatura, en elementos de calentamiento, y en la industria aeroespacial en componentes ligeros y resistentes. Todas las propiedades que ya hemos nombrado anteriormente. Bien, la matriz metálica de tungsteno es un tipo de material compuesto en el que se usa como matriz un metal, que en este caso es el tungsteno, y puede estar reforzado con otros metales o fibras de otro material, que también puede ser cerámico más que todo. Esto con el fin de obtener unas características únicas sobre el material. Acá tenemos una tabla de las propiedades. Bueno, composición de una matriz de tungsteno con ciertas fases. Por ejemplo, puede ser tungsteno y cobre o
con níquel y hierro. Tiene una densidad variable de 15-18 gramos por centímetro cúbico y su punto de fusión aproximadamente a los 3420 grados Celsius, que también es variable, pero es bastante parecido al del tungsteno, digamos, ya que esto debido a que se usa principalmente como matriz. Luego, por ejemplo, en la adición de cobre podemos mejorar su conductividad térmica y hacerle un buen uso en lo que es la parte de electrónica. Luego también podemos ajustar esas propiedades ya combinando la composición química dada por el dopaje junto con la polimetalúrgica, que es bastante preciso. Podemos adaptar la densidad y resistencia dependiendo para lo que los queramos usar a este compuesto. También, presenta una alta resistencia al desgaste debido a que, estamos usando una matriz de tungsteno, entonces presenta esa misma característica y una estabilidad en entornos extremos, digamos, que combina resistencia térmica con versatilidad. Luego tenemos aplicaciones que pueden ser en electrónica, en disipadores de calor para semiconductores, aeroespacial en contrapesos y componentes estructurales, en defensa también, que puede ser en proyectiles perforantes, y en industria nuclear, que puede ser en blindajes resistentes a radiaciones. Bien, pasamos a una comparación resumida de cada uno de los elementos presentados acá en este trabajo práctico. Y por último presentamos un ejemplo práctico. Tenemos un dicho común que se le dice a la gente que es molesta, jode, es que son más pesados que el plomo, cuando en realidad no se acerca a la densidad del wolframio. Un ejemplo que resulta práctico y fácil de entender esto es que si llenamos una botella de 1 litro de aluminio pesaría 2,7 kilogramos. Si fuera acero pesaría entre 8 o 7 kilogramos. Pero si fuera una botella de 1 litro llenada con wolframio, pesaría 19,6 kilogramos. Y solo 11,3 kilogramos si llenamos esa botella de litro con plomo. Esto básicamente se da principalmente por las diferencias de densidades que tienen cada uno de estos materiales.